Tanto tiempo vagando en la absoluta nada y, al final, ¿qué demonios importa? Realmente viví una vida de mierda. Y está bien, ¿sabes? No es que el pasado tenga algún valor a estas alturas. El presente, por su parte, es más de lo mismo. Una puta mierda. Es una sensación horrible, asfixiante, sentir que todo a tu alrededor está apagado, sumido en un letargo ciego, mientras lo único que posees es una mente hiperactiva, atiborrada de problemas monumentales que se devoran entre sí. Al menos, esa misma maldición fue mi salvación. Mi memoria es un desastre. Un lienzo borroso donde los recuerdos se diluyen como tinta en el agua. Debido a eso, solo puedo hablar conmigo mismo, dialogar con mis propios sueños y lidiar con esta maldita voz interior que se niega a callar, que rasca las paredes de mi cráneo día y noche. ¿Cuándo morí? Fácil. Probablemente fue una caída estúpida. O tal vez me apuñalaron en un callejón oscuro, sintiendo el frío del acero abrirse paso entre mis costillas. Quizás me dispararon. O tal vez todo a la vez, en un clímax de violencia absurda. Como si pudiera recordarlo con precisión, da igual. Todo es una mierda. Siempre odié a las personas. Las odio con una futilidad visceral. Es insoportable compartir el mismo aire. Gente gorda que se devora a sí misma, asesinos sedientos de sangre, abusadores que huelen a miedo ajeno, tan difícil es controlarse. Ni siquiera un mínimo de disciplina. Realmente no debería ser obligatorio por ley tener control absoluto sobre uno mismo. El consumismo, por ejemplo, no es más que el síntoma de un deseo colectivo y patético. La necesidad de sentir algo, lo que sea, a través de un medio externo. ¿Es realmente necesario? Porque esa misma masa amorfa actúa como si comprar, poseer y acumular fuera el único propósito de la existencia. Entiendo, de verdad que entiendo, el vacío desesperado de buscar un algo que llene el pecho, pero no deja de ser una respuesta miserable. Todos los libros de crecimiento personal que leí apuntaban exactamente a lo mismo, adornados con palabras baratas. La depredación es una constante asquerosa, solo que se manifiesta en diferentes formas. Existe una depredación interna, una autodestrucción silenciosa que se expresa cuando procrastinas, cuando incumples tus propias condiciones mentales o cuando permites cualquier comportamiento que te rompa por dentro, pieza por pieza. Y lo peor de todo es que esa podredumbre invisible siempre termina manifestándose en lo físico. Una persona que come demasiado se vuelve gorda. Una que no come se vuelve esquelética. Un adicto que consumió cocaína buscará de por vida patrones familiares en el caos para justificar su dosis. Todo es cíclico y predecible en el animal humano. Y está bien, supongo que es una forma de estabilidad, pero ¿no sería infinitamente mejor un poco de cooperación real? Las sociedades se fundaron precisamente porque la cooperación es la única respuesta evolutiva viable. ¿O vas a decir que no? Es una verdad matemática, pero la gente, Dios, la gente me enerva. Son incapaces de ser por sí mismos. Necesitan muletas cognitivas, una infraestructura ajena que les diga cómo respirar. Por algo existen los colegios, las universidades y esas estructuras sociales más simples que te encasillan a la fuerza. O eres el típico estúpido de gimnasio o eres un aficionado al café que habla de nimiedades y mierdas de personas viejas. Estoy enojado. O, al menos, eso es lo que te diría para simplificarlo. Siento odio, pero si soy honesto, en realidad solo me estreso, me saturo. En el fondo, da igual todo. La gente joven sigue el discurso prefabricado de que hay que probarlo todo, los nuevos adultos se desesperan buscando un significado místico para el resto de sus vidas, y los adultos mayores ya creen que lo saben todo y cierran sus mentes a cualquier rastro de conocimiento. Una soberana mierda. Te atraparon. Caíste de rodillas ante la propaganda del sistema. Ahora eres un inútil, un maldito inútil religioso de mierda. ¿Qué hace a tu Dios más real que el de las otras culturas? Eres una escoria intelectual, ¿sabes? Ni siquiera eres capaz de defender tus propias creencias bajo un escrutinio lógico. Vishnu, Yahvé, Zeus, incluso el demiurgo, que al menos intenta explicar conceptos más abstractos. Eres un idiota. Realmente no tienes la capacidad de procesar conceptos abstractos elementales, como la magnitud real del tiempo o las dimensiones del tejido espacio-temporal. Si no fuera tan jodidamente complicado, todo cabría en tu pequeña cabeza, pero no hay ninguna oportunidad.
Si existe un futuro determinado, entonces el libre albedrío es una ilusión estadística. Significa que ya hay un carril de hierro establecido para tus pasos. Y aunque existieran infinitos futuros posibles, igual estaríamos limitados por las paredes de esa infinitud. Después de todo, estaríamos hablando de las restricciones de un Dios infinito sobre un futuro igualmente infinito. Hay millones de paradojas colisionando entre sí. Nada tiene sentido. Incluso cabe la posibilidad de que este lugar frío y oscuro en el que me encuentro flotando no sea más que una proyección agónica creada por mi propia mente. Un mecanismo de defensa biológico que, al final del camino, justo después de la muerte, te regala un tiempo subjetivamente infinito para reflexionar en el vacío. Hay demasiadas cosas que la humanidad no sabe, y está bien convivir con el misterio, pero no es una absoluta irresponsabilidad ignorarlas por completo. Al menos hay que tener la decencia de intentar encontrarlas. Bueno, puede que sea esa obsesión la razón por la que toda mi vida acabó desmoronándose así, como una hilera de fichas de dominó. Jamás pude establecer una conexión real, profunda y genuina con otra persona. Y está bien, la gente es irresponsable y superficial. Se sentía como una mierda, una masa densa y gorda en el estómago, pero eso no significaba que tuviera que rebajarme a sentirme mal por ello. Después de todo, lo sensible nunca superará a lo suprasensible, como bien planteaba aquel filósofo. ¿Quién eras tú realmente si te encerraran en un cuarto blindado? Si te privaran de la audición, de la vista, del olfato, ¿quién demonios serías? La respuesta es obvia. Seguirías siendo tú, la chispa observadora. Como si esas percepciones biológicas importaran. Como si lo que pudieras tocar con tus dedos de carne tuviera algún valor real. El budismo clásico planteaba algo muy parecido, despojarse por completo de lo sensible para enfocar la totalidad de la atención en lo suprasensible. Ni idea. No importa. Igual son solo palabras que salieron de la boca de alguien más. Lo único real que poseo en este instante es todo lo que soy yo. Nadie puede intervenir de verdad en mi núcleo. Solo pueden intentar guiarme, pero la ejecución final siempre recae sobre mis hombros. Después de todo, la condición de aislamiento en la que estoy ahora no es tan diferente a cómo elegí vivir antes. Apartado de todo el ruido del mundo, blindado para no permitir que las influencias externas corrompieran mi subconsciente. Los animales, al menos, eran lindos, puros en su instinto. Llegué al máximo nivel de conocimiento en casi todo lo práctico en mi vida anterior. ¿No es eso lo que se esperaba de mí? ¿No lo hice jodidamente bien? Que alguien me lo diga de una vez. ¿Lo hice bien? ¿Están orgullosos? Deberían estarlo. Deberían aspirar a ser como yo, te diría si tuviera voz. Deberían, bueno, supongo que me limitaré a seguir soñando en esta negrura. Aunque, esa luz que apareció de repente en el horizonte abstracto todavía sigue ahí. Siento un chispazo de curiosidad, pero no tengo intenciones de acercarme voluntariamente. Podría ser cualquier trampa cognitiva. Tengo curiosidad, ¿y qué? No significa nada. Estoy feliz. Lo logré. Estaba enojado, bueno, estresado, como preferí llamarlo, pero ahora experimento una extraña felicidad flotante. Me pregunto cómo llamarían primitivamente a mi mente aquellos hombres que establecieron las bases de las religiones y las filosofías antiguas. ¿Podría ser yo el Übermensch, el superhombre nietzscheano? ¿Podría ser yo un iluminado? ¿Un hombre que ha trascendido la condición humana, quizás? Aún recuerdo vagamente cuando vine a parar a este no lugar. Todavía poseía un cuerpo, o al menos el fantasma de uno. Poco a poco, en un proceso de desapego radical, me fui mutilando casi todo mentalmente. Empecé por los dedos, desprendiéndolos de mi consciencia. Después continué con los miembros, articulación por articulación, hasta que finalmente acabé con mi propia cabeza. Es una mierda, ahora no siento absolutamente nada físico. Sin embargo, esa luz maldita se está superponiendo ante todo lo demás. Rompe la oscuridad. Se está acercando. Poco a poco. Lentamente, devorando el espacio. Agitado. Estaba jodidamente agitado, pero lo más importante y aterrador de todo, estaba respirando. ¿Cómo era posible? El aire entró de golpe por mi garganta, frío y raspando mis vías respiratorias como lija. Mis manos, mis dedos, la rigidez de mis huesos, el parpadeo húmedo de mis ojos, todo había vuelto de golpe.
Revisé la situación con calma analítica, a pesar del violento mareo que hacía que el entorno diera vueltas. Palpándome el pecho, las costillas y los muslos, descubrí un cuerpo de niño. Una fisonomía pequeña, extraña y completamente desconocida que no me resultaba familiar en absoluto. Me recosté sobre la superficie firme, obligándome a mirar el cielo que alguna vez creí haber olvidado para siempre. Nubes densas moviéndose con parsimonia, el silbido nítido del aire chocando contra las hojas y el crujido de las ramas tambaleándose sobre mi cabeza. Estaba de vuelta en el plano físico. La ajenidad de siglos de aislamiento, todavía impregnada en mi mente, me dificultaba enormemente coordinar los músculos faciales para mostrar expresiones simples. Estaba completamente desnudo, desvestido frente a la inmensidad del entorno. Parecía una metáfora viviente de un nuevo nacimiento. No había mucho tiempo para perder en filosofías baratas. Había caído en una de las muchas ramificaciones probabilísticas del multiverso. Ahora el problema inmediato era descifrar cómo se ramificaba este nuevo escenario. La antigua razón de vivir se convirtió, por fuerza mayor, en una razón de pura existencia. Actualmente, mi propósito de existencia se reducía a la continuidad de un hombre iluminado en un envase biológico nuevo. Todo este largo y tortuoso recorrido apuntaba a la clásica metáfora zen. Antes de la iluminación, el hombre normal va a pescar y a talar árboles. Después de la iluminación, el hombre va a pescar y a talar árboles. En el papel suena exactamente igual, pero existe una diferencia ontológica crucial. El primero es un simple títere del destino, arrastrado por sus necesidades, mientras que el segundo es un tercero, un observador puro que interactúa con el mundo físico sin estar encadenado a él. ¿Habré alcanzado finalmente esa versión cruda de la realidad? ¿Me habré convertido en el maestro del eterno presente, un ser completamente ajeno a las cadenas del pasado, presente y futuro? El crujido seco de una rama rompiéndose a pocos metros interrumpió mis pensamientos. Volteé la cabeza lentamente, dosificando el movimiento para no alertar a la fuente del sonido. Un león absurdamente gordo caminaba hacia mí, midiendo cada paso con una precaución casi cómica. En mi estado actual no podía hacer mucho más que observar, así que me limité a clavar mis ojos en él con genuina curiosidad. La grasa de su panza rebotaba de lado a lado con un vaivén pesado a cada paso que daba. Era una criatura extraña, extrañamente agradable a la vista. Con movimientos calculados, el felino se fue acortando la distancia. Estiré la mano con lentitud, apoyando la palma texturizada sobre el suelo de tierra en su dirección, mostrándome desarmado. Con un poco de suerte, mi nuevo viaje no se convertiría en comida de depredador en su primer día. Tras unos segundos de escrutinio tenso, el animal detuvo su marcha, olfateó el aire y pareció decidir que un niño desnudo no representaba una amenaza. «Has roto la ley fundamental de la existencia dentro de tu mundo», pronunció el león, con una voz profunda que vibró directamente en mi mente. Hizo una pausa solemne y prosiguió. Lograste escapar de la etapa de transición, del estado de despertado al de trascendido, y conseguiste por mérito propio la cualificación de ser un soberano. Soy el arquitecto de este sistema, el demiurgo. Lo miré fijamente, expectante, analizando la vibración de su voz y esperando que soltara más información útil. Ante el evidente punto muerto en el que cayó la conversación, forcé a mis cuerdas vocales infantiles a emitir mis primeras palabras en este plano. «Dame más detalles». Mi voz sonó extraña, aguda pero carente de la inflexión emocional típica de un infante. A continuación, se desató un monólogo extenso por parte del pseudoanimal. Me desglosó con paciencia los niveles que existen dentro del ego de los seres vivos. Me explicó que desde las leyendas de San Wukong hasta las deidades como Vishnu, todo lo que la humanidad teorizaba era real, pero no bajo el concepto místico de dioses tradicionales, o tal vez sí, dependiendo puramente de la descripción semántica que eligieras. En realidad, eran egos que habían despertado de forma absoluta en este mundo o en otros planos de existencia. El demiurgo se encargaba de crear mundos, establecer reglas físicas, diseñar sedes y estructurar variables con el único fin de cultivar semillas espirituales dentro de ellos. El ego era la fuerza primordial. Un ego enfocado era capaz de moldear la realidad misma. Si tuviera que resumir su discurso, todas las religiones de la Tierra contenían una chispa de verdad, o al menos sus ídolos principales existieron.
Dentro de cada rama teológica se describía, de manera codificada y secreta, cómo ascender por los escalones de la jerarquía universal. No había una doctrina que fuera más legítima que otra, pero si tuviera que cuantificarse su eficacia, las que poseían una mayor capacidad de crecimiento exponencial eran aquellas que, desde su concepción, describían la iluminación como un proceso estrictamente interno, solitario y propio, ajeno a rituales externos o deidades ajenas. El budismo clásico o el budismo zen eran los ejemplos perfectos. Para ilustrarlo, el felino narró la historia de un ser que se alzó de forma violenta sobre los demás en un mundo donde diferentes niveles de conciencia convivían de forma salvaje. San Wukong, el rey mono que llegó a ser el emperador de los cielos, trazando un paralelismo muy similar con mi propio caso de ruptura mental. Toda la estructura que me planteaba era medianamente indescriptible bajo la lógica humana bidimensional. El rango de arquitecto que él ostentaba no era, ni de cerca, el escalón más alto en el orden jerárquico del sistema. Del mismo modo que existía su sector, existían otros miles de millones en la periferia. Vivíamos, literalmente, atrapados en la lógica de un qubit de información cuántica. Las paradojas existían simplemente porque las cosas ocurren y no ocurren al mismo tiempo. Todo el universo era una paradoja viviente. Sonaba terriblemente complicado para una mente ordinaria, pero para mí, respondía a la gran mayoría de las preguntas existenciales que arrastré durante eones. Y la única forma de procesar esas respuestas era aceptando las infinitas ramificaciones de la realidad. Envíame a un mundo diferente, solicité secamente tras permanecer inmóvil pensando durante unas horas. Para seres como nosotros, en ese espacio suspendido, el tiempo era una variable irrelevante. ¿Por qué querrías eso?, preguntó el demiurgo, ladeando su enorme cabeza felina con genuina curiosidad. Tienes el camino libre para escalar directamente al rango de soberano aquí. Actualmente, y tras haber superado con éxito la anterior prueba de ascensión en el vacío, tu mente debería haber dilatado tu percepción de todas las dimensiones aplicables, incluyendo la manipulación del tiempo. Precisamente por eso, respondí, clavando mi mirada en sus ojos felinos. ¿Realmente es correcto empezar un camino tan predecible? Debes conocer perfectamente la forma en la que superé todo el aislamiento anterior. No fue una casualidad biológica ni un golpe de suerte. Y si logré alcanzar este estado una vez de forma intuitiva, ¿no significa acaso que es inevitable que me convierta en algo que ustedes llaman un ser superior? ¿No sería una soberana ignorancia e irresponsabilidad de mi parte cometer un acto tan apresurado? Ser un ser superior conlleva una cuota inmensa de poder, pero ¿y si no soy capaz de distinguir bien sus matices en este estado embrionario? Llegué hasta aquí por ser capaz de interiorizar y triturar todo mi ser, o como tú prefieres llamarlo, mi ego. Pero hay un punto clave que estás ignorando: el método. Si soy capaz de dominar este proceso de todas las maneras y variables posibles, ¿no sería capaz de escalar ya no hacia la cima de la montaña que tú me ofreces, sino mucho más allá del propio cielo? ¿No sería un error horrible conformarme tras haber comprendido la naturaleza del tejido universal de esta manera? Además, siendo realistas, una vez que mi mente ha procesado esta información, es matemáticamente inevitable que mi única respuesta sea seguir y seguir buscando nuevas variables que experimentar. Me quitaron los 5 sentidos en el vacío y sobreviví, pero ¿y si existiese un sexto sentido latente en la materia? Dijiste que San Wukong era capaz de manipular la magia. ¿Acaso eso no lo coloca, aunque sea un paso técnico, por delante de mi estado actual? En este momento no he experimentado esa energía ni ese sexto sentido, y esa ignorancia es motivación suficiente para continuar con este experimento. Quiero hacer el procedimiento como se debe hacer, desde la base absoluta. El silencio volvió a reinar durante un par de horas más. Finalmente, el hombre león exhaló un suspiro pesado que movió las briznas de hierba invisibles. Tiene una lógica aplastante. Es una perspectiva que admito no haber visto por estos sectores en mucho tiempo. Puedo enviarte a un plano que diseñé personalmente, un mundo donde existe una energía que actúa de forma muy parecida a lo que describes como ese sexto sentido. Es interesante, sumamente interesante. Tu estructura psicológica es fascinante. Es muy probable que seas capaz de lograr hitos que para cualquier otra semilla serían un suicidio mental. Te deseo suerte, anomalía. Nos vemos en el próximo ciclo. Nuestros ojos se cruzaron por última vez.
Asentí con la cabeza, transmitiéndole con firmeza que estaba listo para el impacto. El animal levantó su enorme pata delantera, agitando sus garras con el mismo patrón geométrico del principio. Se acercó con lentitud pesada y, sin previo aviso, me propinó un garrotazo tremendo directamente en el cráneo. El impacto dolió con una intensidad biológica espantosa, pero antes de que pudiera procesar el sufrimiento, el entorno completo se fragmentó y cambió de golpe. El paisaje visual parecía casi el mismo a primera vista, árboles, tierra, cielo, pero la vibración interna de la materia se sentía radicalmente diferente. Mis sentidos físicos se habían agudizado a niveles dolorosos. Las frecuencias de los sonidos eran más nítidas, los colores herían las pupilas y todo el ambiente parecía respirar con una intensidad viva y punzante. Ahora, en este nuevo lienzo, todo era posible. Cualquier acción que tomara estaría respaldada por mi experiencia previa. Todas las respuestas lógicas a las que llegara mi mente serían las correctas por defecto. Cualquiera tiene el potencial teórico de despertar, pero la cruda realidad es que casi nadie lo hace. Probablemente, de entre billones de almas en este nuevo mundo, yo era el primero en lograrlo bajo estas condiciones. Confiaré, me juré a mí mismo en un pensamiento solemne. Juro que confiaré en mis capacidades. Es solo que, hay un pequeño detalle. No soy la única persona que habita este maldito cuerpo. ¿Realmente alguien con dos dedos de frente podría llegar a pensar que soy una sola entidad monolítica? Las respuestas correctas en mi cabeza siempre se construyen mediante el debate encarnizado entre dos o más voces internas. Los consensos internos son la clave de la supervivencia en este universo. Y yo, catalogado seguramente como un enfermo mental bajo los estándares de la gente común, poseo la respuesta exacta para cada una de sus malditas variables. Cualquier obstáculo que decidan ponerme enfrente, juro que podré superarlo. ¿Realmente una persona normal sería capaz de comer mierda y tragar tierra si la situación lo obligara a hacerlo? Por más estructurado y ascendente que esté el camino, la mayoría de los humanos se rendiría ante la humillación o el dolor. Pero una entidad que es más que una sola persona, para alguien así, todo es posible. Mi cerebro es una puta zona de guerra. Estoy completamente solo en este plano. Siempre estuve solo en la inmensidad del vacío. Esa, y no otra, fue la clave de todo mi avance. Pero, ¿realmente estuve solo alguna vez? ¿Debería simplemente fingir que este envase de carne infantil se maneja de forma automática? ¿Acaso hacer eso no sería un diseño perfecto? ¿Existe algo perfecto en la creación? Ese dios de pacotilla, el demiurgo, ni siquiera fue capaz de establecer de forma sólida las bases de su propio sistema de cultivo espiritual. ¿Y se supone que yo debería ser el perfecto? ¿Hasta qué rincones del multiverso se extiende mi ego? Es una pregunta cuya respuesta no acaba nunca. Estoy tan jodidamente fragmentado, pero, paradójicamente, es precisamente por estar roto que también me encuentro unido de forma inquebrantable. Hago todo bien por una razón matemática. Reconozco cada variable del entorno. Absolutamente todo. Mi ego es capaz de arrastrarse por el suelo fangoso y, al mismo tiempo, rozar las estrellas del cielo. Me muevo con total soltura entre el infinito positivo de la iluminación y el infinito negativo de la locura. Todo me pertenece. Bueno, pero primero lo primero. Voy a vomitar. Pensar con esta densidad conceptual utilizando un cerebro infantil y no entrenado genera unas náuseas espantosas, y más cuando la realidad física se siente tan jodidamente cercana y abrumadora. Mierda. Un espasmo violento sacudió mi estómago y un vómito amargo y ácido brotó de mi boca, manchando la hierba y dejándome un sabor asqueroso, metálico y cálido en toda la cavidad bucal. Limpié los labios con el dorso de la mano temblorosa. Estoy demasiado cansado. Este maldito cuerpo de infante no tiene el sistema nervioso central completamente desarrollado para soportar el flujo de mi consciencia. En mi vida anterior, podía mitigar y corregir este tipo de desbalances mediante el entrenamiento físico extremo y la disciplina. Ahora, atrapado en este envase biológico inmaduro, soy extremadamente susceptible a los dolores de cabeza fulminantes. Eso es una debilidad táctica inaceptable. Cuando mis niveles de estrés biológico se disparan, la barrera del subconsciente se debilita.
Las voces internas se vuelven alarmantemente nítidas, tangibles, al igual que los sueños despiertos y las proyecciones de la gente muerta de mi pasado, que comienzan a materializarse justo frente a mí como espectros de estática. Te ves patético. ¿Qué demonios has estado haciendo? Escupió la primera voz, con un tono cortante y cargado de desprecio. ¿De verdad crees que puedes quedarte ahí tirado en el barro como un cadáver podrido? Tienes que moverte ya. Estás actuando como una puta mierda floja. No le hagas el menor caso, intervino de inmediato la segunda voz, con una cadencia pausada, analítica y protectora. Ahora mismo no estás en condiciones de exigirle más al organismo. Tu cuerpo está sufriendo un desgaste biológico crítico. La respuesta fisiológica correcta es descansar y recuperar energía. Opciones estratégicas hay muchas, susurró la tercera voz, fría, distante y calculadora, pero te sugiero que pienses fríamente en lo que ocurrió con ese animal en el plano anterior. ¿Estás tan matemáticamente seguro de que una intervención de esa magnitud no pueda volver a ocurrir en este lugar? No actúes con esa soberbia, como si esto no te hubiera pasado antes. Las tres voces resonaron al unísono dentro de mi cabeza. Respuestas simultáneas, frecuencias superpuestas que hacían vibrar mis sienes. Habían vuelto. El comité estaba sesionando de nuevo. Sintiendo la textura húmeda y punzante de la hierba bajo mis palmas, me obligué a ponerme en pie, balanceando el peso del cuerpo inestable. Sin embargo, al levantar la vista, me topé de frente con una escena que no entraba en mis cálculos inmediatos. A unos metros de distancia, parado entre las sombras de los árboles, había un niño bastante extraño. No debía de tener más de 6 años. Vestía unas prendas de tela rústica y oscura que parecían salidas directamente del Japón feudal. Harapos holgados y una arma improvisada, una especie de lanza corta con una punta de metal tosco, fuertemente sujeta entre sus manos pequeñas. El chico dio un paso al frente, fijó sus ojos en mí y pronunció una serie de palabras en un idioma extranjero, de fonética afilada y rápida. Probablemente japonés antiguo. Lo miré con total seriedad, manteniendo el rostro completamente inexpresivo mientras mi cerebro procesaba la falta de datos. Para ganar tiempo y medir su reacción, levanté las manos y comencé a realizar una serie de señas absurdas, soltando las pocas palabras inconexas de la cultura popular que mi memoria dañada lograba rescatar. Subaru Nissan, Watashi mo Chinchin, Sharingan, Death Note. Un silencio sepulcral y denso cayó sobre el claro del bosque. El viento pareció detenerse. El niño me miró fijamente. El desconcierto inicial en sus facciones se transformó rápidamente en un horror puro, seguido de una mueca de enojo salvaje. En un instante, una oleada de presión invisible y una densa sensación con olor a sangre inundó el aire a mi alrededor, erizándome los vellos de la nuca. ¿Sed de sangre pura? ¿Alguna clase de manifestación de habilidad mágica o energía espiritual? No tenía la menor idea de dónde demonios estaba parado. Quizás, analizando el resultado, no había sido la mejor decisión estratégica bromear en un encuentro de primer contacto, por mucho que ambos tuviéramos cuerpos de niños. ¿Qué clase de leyes regían en esta nueva tierra? ¿Qué tipo de atrocidades tendré que llegar a cometer para sobrevivir? ¿A qué acciones extremas me obligará esta nueva existencia? Prepárate para pelear, sentenció la primera voz en mi mente, ansiosa por la fricción. Huye de inmediato, advirtió la segunda, evaluando los daños del cuerpo herido. Arrodíllate y simula sumisión, sugirió la tercera, buscando la supervivencia a largo plazo. Las tres voces sonaron simultáneamente, solapándose como era de esperar ante el peligro. Cuando estés en Roma, haz como los romanos, me repetí internamente. La moral simplificada y utilitaria que había desarrollado a lo largo de mis vidas era perfecta para estos escenarios. Está bien, niño. ¿De verdad quieres terminar las cosas de esta manera tan primitiva? Es peligroso para ambos. Si entramos en este loop, lo más probable es que uno de nosotros termine muerto en este suelo. Todo sucedió en una fracción de segundo, un parpadeo de violencia pura. El chico se abalanzó sobre mí con una velocidad endiablada, una aceleración explosiva que no estaba acostumbrado a ver en el cuerpo de un infante normal. Sin parpadear, fijé mi atención en la trayectoria de la punta de hierro.
En el último instante, esquivé la estocada de su lanza improvisada con un leve giro de torso. Mis manos infantiles salieron disparadas por puro instinto mecánico, aferré el asta de madera con firmeza y aproveché la enorme inercia de su propio asalto para guiar su impulso hacia el suelo, aplicando una transición limpia de judo. Era solo un niño. Podía haber sido el doble de rápido, el doble de grande y el doble de fuerte que yo en este estado, pero su patrón de ataque carecía de la malicia técnica de un guerrero experimentado. No se veía tan salvaje ni refinado. La única respuesta táctica para neutralizar a este tipo de oponentes hiperactivos es llevar el enfrentamiento directamente al suelo, al plano de la sumisión. Una vez ahí abajo, los golpeadores se convierten en pequeños bebés indefensos atrapados en una jaula de hienas hambrientas. Tras un breve y caótico forcejeo en el polvo, logré deslizarme y enroscar mis piernas y brazos alrededor de su cuello en una llave de estrangulación descarnada. Él intentaba desesperadamente impulsarse con las rodillas para levantarse y azotarme contra los árboles, pero la colocación de mis pies le impedía encontrar cualquier punto de apoyo estable sobre la tierra. El encuentro se había transformado por completo en una pelea de control absoluto, flujo de aire y estrangulaciones mecánicas. El sudor comenzó a brotar de ambos cuerpos, mezclándose. Sentía las hebras de su cabello largo y descuidado cayendo directamente sobre mis ojos, nublando mi vista ensangrentada, mientras experimentaba la textura rasposa de la hierba mezclada con tierra seca incrustándose en mi espalda desnuda. Una oleada de euforia fría se apoderó de mi sistema central. En el suelo no ganaba el organismo más fuerte mecánicamente, ni el más inteligente en teoría. Ganaba el más sabio, aquel que poseía la capacidad de decidir y ejecutar las acciones biomecánicas correctas no por pura brillantez del momento, sino por el peso muerto de la experiencia acumulada. Mi conciencia técnica tenía un peso abrumador sobre su carne tierna. El niño continuaba resistiéndose, arañando mis brazos con desesperación. Un olor denso a sudor agrio comenzó a hacerse tangible en el aire húmedo. De repente, una sensación de líquido tibio e incómodo inundó mis muslos y piernas. Se había orinado encima. Estaba aterrorizado. Tenía un miedo de muerte. Después de todo el despliegue, la realidad me golpeó. Era solo un maldito niño. Este entorno asqueroso y hostil obligaba a los infantes a matar y morir antes de tiempo, como si estuvieran atrapados en una jungla sin leyes. ¿Qué clase de civilización podrida era esta? Horrible. Espantosa. Asquerosa. Una ola de enojo puro comenzó a hervir en mi pecho. Juro que cambiaré este mundo incivilizado. ¿Acaso el destino no pudo haberme arrojado en un plano más desarrollado tecnológicamente? Ahora, por culpa de la geografía, tengo que cargar con este peso muerto sobre mis hombros. ¿No sería una soberana irresponsabilidad de mi parte presenciar esta decadencia sistemática y no hacer absolutamente nada al respecto? ¿Quién demonios se creen que soy? No soy una puta zorra sumisa que se queda de brazos cruzados cuando ve estas situaciones de mierda. Matar niños está mal, especialmente si las estructuras creadas por los adultos los empujan a ello. ¿Acaso los de su especie no deberían estar siendo cuidados y educados en un entorno seguro? ¿Acaso este lugar no es más que una puta sabana salvaje? Oh. Se ha dejado de mover. Me percaté de la repentina laxitud de sus músculos después de unos interminables segundos de silencio. Mierda, se murió. Su cuerpo quedó completamente flácido entre mis extremidades. Niño, oye, niño, empecé a murmurar entre dientes, sin atreverme a soltar la llave de estrangulamiento de inmediato, asegurándome. Se murió. Las autoridades de este lugar no tendrían por qué castigarme, ¿cierto? Fue un caso evidente de legítima defensa. No había mucho más que pudiera haber hecho dadas mis limitaciones. Él me obligó con su agresión a caer en la brutalidad de la primitividad. Después de dejar pasar unos cuantos segundos de seguridad, abrí los brazos y solté el agarre. Un contorno de un rojo encendido e inflamado rodeaba su cuello pequeño, un patrón idéntico al que marcaba la piel de mis propios antebrazos por el esfuerzo isométrico. Me cansé. Estaba demasiado cansado, al borde del colapso físico. Más allá de haber utilizado la fuerza bruta de mis músculos esqueléticos, el esfuerzo extremo de exigir tendones infantiles, que aún no estaban entrenados, pasó una factura biológica brutal. Tenía hematomas oscuros brotando en diversas zonas del cuerpo y las marcas profundas de pequeñas piedras clavadas en toda mi espalda.
La adrenalina era lo único que me mantenía consciente en este momento de gracia. Necesitaba aprovechar este breve periodo antes de que mi sistema nervioso se apagara por completo, antes de que volvieran esos pensamientos caóticos parecidos a voces y antes de tomar conciencia plena de las implicaciones morales de mis actos. Maldición. Acabo de matar a una persona real. Más allá de la abstracción, maté a un niño. A un niñito. En la literatura nadie te advierte sobre lo frágiles y tiernos que son las facciones de los niños asiáticos al perder la vida. Es una sensación sumamente incómoda y disonante verbalizarlo de ese modo, considerando que, en términos cronológicos de la carne, yo también soy un niño ahora. Basta. Tengo que dejar de hablar conmigo mismo todo el maldito tiempo. Primero lo primero, el inventario y el saqueo de supervivencia. Tras revisar con rapidez los harapos que el cadáver llevaba encima, encontré un equipo sumamente básico pero invaluable en mi situación. Una cantimplora de cuero con agua, ropa de tela suficiente para cubrir mi desnudez y la lanza corta improvisada. En paz descanse tu alma, pequeño guerrero. Ahora estas herramientas me pertenecen a mí para continuar el ciclo. Lo único positivo del asunto es que, debido a la similitud de edades, las prendas no me quedaban excesivamente grandes. Ahora, el siguiente paso estratégico. Encontrar con urgencia un refugio seguro para pasar la noche y descansar el organismo. Considerando la posición angular del sol en el horizonte, quedaba muy poco tiempo para el inicio del atardecer. Los pájaros silvestres deberían estar comenzando a regresar a sus nidos, y esas especies siempre buscan la cercanía de un cuerpo de agua estable para asentarse. Los grupos grandes de vegetación densa y frondosa también suelen ser un indicador fiable de humedad en el suelo. Otra regla geográfica elemental es que el agua siempre busca las pendientes por gravedad. Mientras más bajo sea el relieve del terreno, más alta es la probabilidad estadística de hallar un río o lago. Sin embargo, analizando el entorno con frialdad, las huellas frescas de este niño venían directamente en línea recta hacia mi posición inicial. Eso significaba que en el eje inverso de la dirección de sus pisadas, probablemente se encontraba el asentamiento o campamento base donde él se resguardaba. No podía adivinar con los datos actuales si el chico operaba completamente solo, aunque francamente lo descartaría desde un punto de vista militar. Es demasiado pequeño para realizar incursiones en solitario a larga distancia. Además, llevaba ropa confeccionada con tela tejida, lo que denotaba una estructura social detrás de él. El viento comenzó a soplar con más fuerza, ululando entre las copas de los árboles. El ambiente ganaba un porcentaje alarmante de humedad a medida que la oscuridad de la noche se cernía sobre el bosque. Los primeros insectos nocturnos comenzaban a asomarse entre los matorrales. Una constelación de luciérnagas empezó a iluminar la inminente negrura con destellos verdosos. Si uno prestaba la suficiente atención auditiva y visual, se podían presenciar las pequeñas luchas biológicas de las aves nocturnas, desplazando a las diurnas en las horquillas de las ramas. Mis manos y pies pequeños se estaban congelando rápidamente, perdiendo la sensibilidad táctil. La textura de la corteza de los árboles de este bioma era radicalmente diferente a la de mi anterior tierra. Podrías decir con certeza que aquí la madera de los árboles parecía un 50% más dura de lo normal, una característica que se extendía a la gran mayoría de la materia inanimada. Las rocas eran más densas, los caparazones de los insectos eran más rígidos, todo en este universo parecía mucho más difícil de doblar o torcer, inclusive la estructura ósea de mi propio cuerpo actual. A estas alturas del desgaste, un infante normal ya debería haber caído desmayado por el cansancio o estar mostrando los primeros síntomas clínicos de una hipotermia severa, pero la resistencia de mi ego no era algo que dependiera puramente de las variables rutinarias de la carne. Este nuevo mundo parecía ser considerablemente más permisivo en los procesos de resistencia celular. No necesito mucho para sobrevivir. Me preparé mentalmente toda mi vida anterior para escenarios de aislamiento extremo. De verdad que sí. Sentí como algo oscuro y familiar estaba naciendo nuevamente en lo profundo de mi ser. Esa misma actitud enfermiza, obsesiva y fría que me arrastró al punto existencial actual. Ese pensamiento absolutista de querer serlo todo, controlarlo todo y mantener una independencia radical frente a cualquier entorno.
En mi primera vida abandoné sin dudarlo a mis supuestos amigos, a mis familiares consanguíneos, absolutamente todo el tejido social, con el único fin de cambiarme el nombre, borrar mis huellas y explorar lo que realmente ese plano miserable tenía para ofrecer bajo la superficie. Las cosas que posees terminan poseyéndote a ti. No eres el puesto de tu trabajo, no eres la cantidad de dinero digital que guardas en una cuenta bancaria, no eres el maldito coche que conduces para aparentar. Es tu vida real, tu tiempo biológico, y se está extinguiendo minuto a minuto, segundo a segundo. La única forma viable de alcanzar la libertad absoluta es mediante la autodestrucción controlada. Romper de forma deliberada tu propio ego, dinamitar tu estatus social e incluso renunciar a tu zona de confort biológico. ¿Qué tanto puedes llegar a afirmar que has estado vivo si nunca has tenido que dormir a la intemperie en la puta calle, sintiendo el frío del cemento en los huesos? ¿Qué tanto puedes llenarte la boca hablando sobre conocer la psicología del prójimo cuando ni siquiera te conoces a ti mismo en situaciones de privación extrema? ¿Realmente era vital para tu existencia consumir ese sándwich comercial? ¿Optar por ese miserable aumento de salario corporativo a cambio de desgastar los mejores años de tu vida en un cubículo? ¿Alguna vez has tenido los cojones de explorar el mundo con solo un centavo en la cartera, confiando únicamente en tu ingenio? Solo cuando ya lo has perdido todo, cuando la realidad te ha desnudado por completo y queda únicamente la chispa pensante de tu ser, es cuando nada ni nadie en el universo puede volver a amenazarte. Solo en esa precisa ocasión eres verdaderamente tú. Eres completamente libre. Y, paradójicamente, en ese instante te apoderas del mundo entero. La respuesta absoluta a todos los problemas del espíritu es la autodestrucción. A este punto de la marcha, ya tenía los dedos de las manos prácticamente solidificados por el frío, incapaz de articular movimiento alguno en las falanges. Comencé a experimentar de forma violenta las repercusiones biológicas de la baja temperatura en mi organismo. El puente de la nariz me dolía con un ardor insoportable, y cada bocanada de aire que respiraba se sentía como si la atmósfera viniera cargada con furiosas agujas de hielo disparadas directamente hacia mis alvéolos pulmonares. Mis ojos se sentían pesados, como si alguien me hubiera pegado plomos con cintas adhesivas debajo de cada pestaña. Peleaban una batalla perdida por mantenerse abiertos contra el sueño inducido por el frío. Mi corazón, de forma alarmante, andaba ralentizándose, mostrando las primeras señales físicas de estar a punto de ceder ante el colapso térmico. Sin embargo, de pronto, todo ese sufrimiento pareció desvanecerse de golpe ante mis ojos. Una masa de agua enorme, un lago espejo que reflejaba la luz de las estrellas, se extendía frente a mí. «¡Lo logré!», exclamé en un susurro ronco, apenas un hilo de voz. Llegué al destino. Esto era solo una parte del plan de contingencia, pero sin duda la más importante para no morir deshidratado. Ahora el procedimiento estándar indicaba que debía acondicionar con urgencia un lugar para resguardarme de las corrientes de aire. Por suerte, la naturaleza del entorno ofrecía opciones. Divisé un arbusto denso y de raíces gruesas. Solo pude asentar la cabeza, moviendo el cuerpo de forma mecánica para acondicionar el espacio. Coloqué un par de ramas gruesas alrededor, improvisando una precaria cobertura para dormir entre medio de todo el follaje, acobijado y mimetizado en la naturaleza misma. Pasaron apenas unos minutos de letargo cuando el eco de unas pisadas pesadas cerca de mi posición me devolvió a la vigilia. A través de las rendijas de las hojas, alcancé a ver a un grupo de figuras que avanzaban con paso firme, cargando lo que parecían ser faroles antiguos de papel que proyectaban una luz anaranjada y titilante. Vestían armaduras tradicionales de estilo samurái de un color oscuro, casi negro, combinadas con telas de un tono rojo vino intenso. Un olor penetrante a madera quemada y resina venía acompañado con su marcha. El cuerpo ya no me respondía. Las líneas de comunicación entre mi cerebro y mis músculos se habían roto. Charlaban entre ellos en ese idioma que todavía no lograba comprender, y simplemente mi mente ya no poseía la energía necesaria para intentar descifrar la fonética. Ya no podía más. Mis ojos, que con una dificultad sobrehumana logré entreabrir para espiar, se cerraron por completo. Me equivoqué en mis cálculos matemáticos. No sobreestimé mi mente, sino el envase. Subestimé la fragilidad extrema de este cuerpo de niño. Ahora, por pura física, iba a morir congelado en este arbusto. Ya no tenía tantas opciones estratégicas sobre el tablero.
No podía hacer absolutamente nada más por mi propia cuenta. Perdí por completo la capacidad operativa de decidir por mí mismo en el plano físico. Me había convertido en un inválido temporal. Mentira, me rugió una de las voces desde el fondo del subconsciente. Todavía puedes ejecutar una acción. Podía confiar. Podía forzarme a confiar en el criterio de un grupo de desconocidos armados. Era la única opción matemática de supervivencia que quedaba disponible. Existía el riesgo latente de que resultaran ser posibles asesinos, violadores de caminos, o quizás que otra aberración social fuera común en este universo feudal. Pero contrastado contra la certeza absoluta de fallecer de forma inminente por hipotermia en la intemperie, el riesgo parecía un buen plan estratégico. Reuniendo el último remanente de energía de mis pulmones, forcé un grito ahogado que salió de mi garganta. Grité con todas las fuerzas que le quedaban a mi caja torácica infantil. Una serie de sonidos ininteligiblemente agudos rompieron el silencio del lago. De inmediato, escuché que las pisadas cambiaron de ritmo. Los faroles se agitaron y los hombres comenzaron a acercarse con rapidez hacia mi posición. Mis ojos estaban completamente vencidos por el sueño, y mis orejas comenzaron a filtrar cada rastro de sonido externo en lo que parecía ser una densa estática de radio. Volví a gritar en la oscuridad para, como último acto consciente, ser vencido por la biología. Me desmayé por completo. Voces. Muchas voces distantes vibrando en un eco confuso. Sin embargo, el ambiente se sentía cálido, muy cálido. Sentía la textura suave de finas fibras textiles rozando contra la piel de mi torso, además de la inconfundible sensación de estar recostado sobre una superficie mullida, muy blanda. A lo lejos, el sonido reconfortante de una chimenea de leña chisporroteando rítmicamente inundaba el espacio. ¿Dónde demonios estaba metido ahora? Escuché una serie de palabras directas dirigidas hacia mí, con un tono firme pero exento de hostilidad. Con una pesadez abrumadora, logré levantar el párpado de un solo ojo, sintiéndome todavía extremadamente débil tras todo el esfuerzo y el colapso térmico de la noche anterior. Frente a mí, sentado de rodillas, se encontraba un hombre que portaba una armadura de placas rojas bien cuidadas. Un olor característico emanaba de su presencia, una mezcla intensa de sudor limpio y madera de pino fresca. Tenía el cabello completamente negro, las facciones faciales extremadamente marcadas, angulosas, y un cuerpo atlético con una densidad muscular que era difícil de conseguir sin años de un riguroso entrenamiento militar. Lo más notorio e imponente de su equipo era la espada que descansaba a su costado izquierdo. Una katana tan grande y pesada que me hizo reflexionar sobre la fuerza necesaria para blandirla. El adulto pareció comprender de inmediato mi situación de vulnerabilidad y no me apresuró a hablar. Era un hombre paciente, una entidad forjada en quién sabe cuántos desastres de guerra. Su ritmo de respiración era seguro, pausado. Analizándolo con detalle, pude notar sutiles rastros de sangre seca impregnados dentro de la tela que unía los pliegues de su armadura, así como una fina capa de armadura de malla de acero oculta debajo de todo el conjunto, la cual solo se hacía visible en las arrugas que se formaban cerca de las articulaciones de sus extremidades. La situación era complicada. No podía realizar ningún movimiento ofensivo. A los ojos de este guerrero, yo no era más que un niño extranjero desamparado, o quizás un asesino temprano, un peón desechable. Bueno, siendo realistas, eso último era exactamente lo que soy a los ojos de este mundo sangriento. Me recompuse mentalmente, apreté los dientes y me senté sobre el futón con todo el esfuerzo que mis músculos pudieron reunir. Una vez arriba, me aseguré de inclinar el torso en un ángulo de respeto. Tenía que apelar al único recurso disponible, el lenguaje universal. Las expresiones y gestos corporales de supervivencia no varían de un mundo a otro. Todos los seres conscientes y con un sistema nervioso central reconocen los patrones de la diplomacia física. El hombre me habló de nuevo, pero su fonética seguía siendo un misterio para mis oídos. Ahora, escuchando los fonemas con más atención, estaba completamente seguro de que se trataba de japonés. Lo miré fijamente a los ojos y, con un pensamiento ágil y veloz, comencé a ejecutar una serie de gestos deliberados para indicar intenciones de paz.
Me apunté al pecho a mí mismo, luego lo apunté a él con las palmas abiertas, uní mis manos simulando la forma de un corazón, me rodeé a mí mismo con los brazos simulando un abrazo tembloroso debido a la debilidad y volví a inclinar el torso en una reverencia profunda, para finalizar extendiendo mis dos manos juntas con los pulgares hacia arriba en señal de aprobación. El guerrero pareció captar el significado de la mímica con una rapidez analítica que delataba su experiencia. Me hizo una seña clara con la mano para que me pusiera de pie. Me levanté apoyando las palmas en el suelo con lo que pude, estirando las piernas y los brazos para aflojar la musculatura que todavía se sentía entumecida por las secuelas del frío. Por suerte, tras unos breves movimientos de prueba, verifiqué que mi sistema motor todavía era capaz de realizar movimientos explosivos de emergencia, que era lo más importante en cualquier tipo de situación de combate. El hombre me guió fuera de la tienda médica, caminando a través de un campamento militar organizado con precisión geométrica, hasta llegar a las inmediaciones de una arena de tierra batida. En ese lugar, un grupo de niños un poco mayores que yo se encontraban realizando lo que parecía ser un entrenamiento de combate sumamente estricto. Analicé el panorama de inmediato. Parece que el líder quería comprobar por sí mismo si valía la pena gastar recursos médicos y alimentos en mantener con vida a un extranjero, o si era mejor desecharme. Supongo que era la respuesta lógica normal en una era de guerra. Cuando los recursos escasean, las sociedades se vuelven extremadamente selectivas incluso con su propia sangre, y más aún con los elementos externos y desconocidos. Me posicioné con rapidez en el centro de lo que parecía ser un círculo enorme dibujado en la tierra, donde había una marca en forma de X tallada en cada uno de los extremos opuestos. Iba a tener mi segunda pelea a muerte en este plano, y esta vez las variables se perfilaban infinitamente más difíciles. Al otro lado del círculo se había parado un niño que aparentaba unos 8 años de edad. El doble de mi edad cronológica actual y, naturalmente, con un peso y una masa ósea considerablemente mayores. Para colmo de males, mis extremidades todavía se encontraban en las últimas, debido a la fatiga del día anterior. Punto de vista desconocido. Las tácticas de guerrilla de los clanes enemigos nos están pasando una factura de sangre demasiado alta, pensó el shinobi veterano, ajustando las correas de su protector. Nos están desgastando poco a poco, minando nuestras fuerzas periféricas con escaramuzas constantes. Diablos, el maldito trío Inoshikacho juega sucio en cada rincón del bosque, nunca dan una batalla frontal. Ni siquiera son tan fuertes individualmente. Nuestro clan podría abrumarlos fácilmente en un terreno abierto, pero están usando a niños de forma masiva, aprovechando su tamaño reducido para esconderse en la maleza y explotando su valor desechable en misiones suicidas. Si tan solo sacrificaran a los jóvenes talentosos, pero no, están forzando una especie de selección natural artificial mediante la violencia. Esa maldita idea retorcida. Si tan solo tuviéramos tantos miembros disponibles en nuestras filas. Un olor denso, nauseabundo y agrio interrumpió las quejas del ninja. ¿Qué demonios es ese olor tan feo?, murmuró entre dientes, llevándose una mano a la nariz. Se asomó entre los matorrales para vislumbrar una vista espantosa en un claro cercano. Era el cadáver de un niño inerte sobre la tierra, ya rodeado por un par de animales carroñeros que merodeaban el área. Miró a los alrededores con cautela, midiendo las sombras. Habían pasado al menos un par de horas desde el deceso. Tenía que notificar este hallazgo de inmediato al puesto de control. Espantó a las alimañas con un gesto rápido y, ejecutando una serie de sellos de manos veloces, selló el cadáver en un pergamino de almacenamiento para su posterior autopsia. Lo encontré por aquí, líder de escuadrón, informó el rastreador minutos después, dirigiéndose a su superior mientras avanzaban a saltos entre las ramas de los árboles. Deberíamos estar a unos minutos corriendo a máxima velocidad si mantenemos la trayectoria recta. Bien hecho, hiciste un buen trabajo de exploración, respondió el líder del Escuadrón 3, un hombre de facciones duras y mirada severa. Aunque ahora deberíamos estar en estado de alerta máxima. Probablemente el enemigo no lo ha notado todavía, pero hay indicios de que al menos una persona ajena al conflicto estuvo cerca de aquí hace poco. No hay vista de ningún animal silvestre en las orillas del río. Es una anomalía rara en este sector del bosque. Debe haber ocurrido un enfrentamiento no registrado por aquí. Activen sus Sharingan de inmediato y presten atención absoluta a cualquier alteración en el entorno. Líder, por acá.
exclamó uno de los subordinados desde la retaguardia, mientras apuntaba el haz de luz de su linterna hacia la base de un arbusto espeso que mostraba ramas rotas de forma artificial. Hay un niño oculto dentro, quédense atrás, yo me encargaré de la aproximación, ordenó el líder con voz baja y firme. Cuiden mi espalda y establezcan un perímetro de seguridad de 30 metros. Sí, señor. Respondieron los demás miembros al unísono, desapareciendo entre las sombras para tomar posiciones. Tú, Shigechi, ven para acá, llamó el superior. Necesito que verifiques los rasgos de este niño de inmediato. Tú que hablaste personalmente con los miembros del departamento de inteligencia, parece que la descripción física de esta persona encajaría perfectamente como el posible asesino del niño del clan enemigo que encontramos sellado. El líder miró fijamente al rastreador, esperando una confirmación técnica. Shigechi se inclinó sobre el arbusto, analizando las marcas de tierra y el patrón de las prendas que el infante herido traía puestas. Sí, parece encajar con las variables del informe, asintió el subordinado tras unos segundos. Las huellas tácticas coinciden. Muy bien, terminamos el trabajo de campo por acá, sentenció el jefe. Nos llevamos al niño de inmediato. Lo presentaremos directamente ante la cabeza del clan para que decida su destino. Toc, toc. El sonido seco de unos nudillos golpeando la madera de pino resonó en la entrada de la oficina central del campamento. Pase, ordenó una voz profunda, cargada de autoridad, desde el interior de la habitación. Jefe del Escuadrón 3 reportándose, señor, anunció el oficial, dando un paso al frente y realizando una reverencia formal. Muy bien. ¿Traes buenas noticias del frente? Preguntó el líder del clan, sin levantar la vista de los mapas tácticos desplegados sobre su escritorio. Encontramos al posible asesino del ninja infiltrado que ha estado molestando a nuestras patrullas últimamente. Lo hemos capturado con vida y actualmente se encuentra recluido en las celdas subterráneas. Hemos seguido el protocolo de contención al pie de la letra, así que necesitamos instrucciones precisas sobre cómo actuar de ahora en adelante, explicó el oficial, mientras entregaba un pergamino oficial con la información detallada del informe. El líder del clan tomó el documento en un intercambio rápido y eficiente. Leyó las especificaciones en silencio y asintió con la cabeza levemente. 4 años de edad, nada mal para haber sobrevivido a un enfrentamiento de ese nivel, comentó con un tono de frío interés. Muy bien. ¿Qué tal va el rendimiento en el entrenamiento diario de Madara? Preguntó cambiando de tema. Todo está yendo exactamente como se planeó, señor, respondió el subordinado con orgullo. El niño es un talento generacional. Los instructores creemos con firmeza que está sumamente cerca de despertar su Sharingan de forma voluntaria, y su control sobre el flujo de chakra ya ha superado con creces el nivel de varios ninjas de rango medio y mayores del clan. Excelente. Lleva al extranjero de inmediato a la tienda de heridos para que estabilicen sus constantes vitales. Una vez que esté de pie, Madara luchará contra él en la arena de pruebas. El oficial parpadeó, mostrando una leve vacilación en su postura. Pero señor, el informe detalla que el chico extranjero está gravemente herido. No está muy explícito en el papel, pero presentaba quemaduras severas por congelamiento y un cuadro de fatiga biológica crítica. Haz exactamente lo que te digo, cortó el líder del clan, clavando una mirada gélida que no admitía réplica alguna. Sí, señor. Exclamó el subordinado, realizando una inclinación apresurada antes de dar media vuelta y retirarse de la oficina. El cabeza del clan esperó a que los pasos del oficial se alejaran por el pasillo. Una vez en total soledad, dejó los mapas a un lado del escritorio con un suspiro pesado. Bien, vamos a ver con mis propios ojos de quién se trata realmente esta anomalía, murmuró para sí mismo, poniéndose en pie. Minutos más tarde, al cruzar la solapa de la carpa médica, lo primero que captó la atención del líder del clan fueron las facciones anatómicas en el rostro del chico postrado en el futón. Era evidente a simple vista que no era un individuo endémico de la Nación del Fuego. Sus ojos no poseían la forma almendrada característica de la región, ni su nariz era pequeña o chata. Si tuviera que describirlo bajo un estándar estético, parecía como si una calavera humana hubiese sido calcada con demasiada rigidez y, sobre ella, se hubiese colocado un modelo de piel de forma forzosa, tensando las facciones de una manera antinatural.
Era una fisonomía extraña, digna de un cuento de apariciones. Cabía la posibilidad de que sufriera algún problema genético o deformidad de nacimiento. Aunque en los grandes clanes ninja ese tipo de desórdenes biológicos no eran comunes debido a la alta resistencia y densidad de las células potenciadas con chakra, seguía siendo una variable muy posible dentro del mundo de los civiles comunes. El diseño de su estructura corporal también se perfilaba sumamente raro a los ojos del veterano. El niño poseía una postura innata que denotaba un centro de gravedad perfecto, una piel que al tacto se percibía extremadamente resistente al corte, y una distribución inusual de masa magra combinada con una cantidad eficiente de grasa corporal para la supervivencia. Así que este es el tipo. El líder del clan concentró la energía en sus ojos y activó el Sharingan, permitiendo que las 3 aspas giraran en sus pupilas rojas con el fin de mapear las pulsaciones del sistema de circulación de chakra del infante y medir aproximadamente cuál era su capacidad interna de almacenamiento. Sin embargo, el resultado del escaneo visual fue completamente extraño, o más bien, inédito en su larga experiencia militar. Aunque el Sharingan no poseía el nivel de precisión microscópica de un Byakugan para ver los puntos de presión individuales, seguía siendo un doujutsu sumamente poderoso para rastrear la energía vital. Anomalía, fue la primera palabra que cruzó por su mente analítica. Se acercó un paso más y tanteó el cuerpo del niño con sus manos texturizadas por las batallas. Su musculatura era densa, compacta, y su piel tenía una rigidez estructural extraña, parecida en densidad a la dureza de la piel de un perro de caza entrenado. Su simetría facial, lejos de ser armónica, resultaba perturbadora para el observador. Se metía de forma agresiva en la psique de quien lo miraba fijamente, como contemplar una pintura surrealista o un sueño febril. Era completamente irreal. Desactivó el Sharingan. Ya no era necesario. Ahora solo quedaba esperar. Si no despertaba por su cuenta, lo despertaría a la fuerza. No pasó mucho tiempo antes de notar los primeros micromovimientos que indicaban el retorno de la consciencia. Sé que estás despierto. Ahora estás bien. No hubo respuesta. Está bien, pensé. Madara tardaría en recuperarse. Su cuerpo debía estar exhausto tras entrenar sin tregua desde la mañana. Me preguntaba hasta dónde sería capaz de llegar ese niño. En el peor de los casos, si terminaba convirtiéndose en una carga inútil, simplemente lo enviaríamos a una misión suicida. En esta era no había espacio para ser blando. Volviendo al tiempo actual, gritaron a mi lado lo que parecía ser un nombre. Madara era mi contrincante. ¿De dónde venía ese nombre? Buceé en mi mente y deseché varias memorias residuales. Al demiurgo le fascinaba sembrar referencias en sus mundos. O quizás, al provenir de la misma matriz humana, las variables no cambiaban demasiado. Era crucial descifrar el origen de este primado negativo. Las referencias, los patrones, todo en este maldito tejido tiene un significado. Ahora solo podía hacer una cosa: forzar un overclock endocrino. Subir la adrenalina y el cortisol al máximo. Para disparar el cortisol, comencé a agitar mi respiración de forma controlada, induciendo un estado de estrés mental severo para transferir la alerta al sistema nervioso de inmediato. Era extraño. Antes de entrar al limbo, este proceso requería un esfuerzo consciente, pero ahora la profundidad del estímulo era masiva. Parecía que la sutil presencia de magia en el aire y el tiempo transcurrido sin un contenedor físico habían alterado mi percepción a un nivel celular profundo. Esto era lo que significaba operar en un escalón biológico superior. Con la actividad cerebral al límite, las 3 voces internas permanecían en absoluto silencio, procesando datos en su segundo canal de memoria operativa. Esta sensación, no me había equivocado. Un cuerpo con la base de este mundo responde a las hormonas de manera radicalmente distinta a un cuerpo ordinario. Los temblores torpes que la adrenalina solía provocar en mi vida pasada aquí se traducían en movimientos finos de alta precisión. Antes, en situaciones de vida o muerte, me veía obligado a ejecutar gestos cortos y explosivos para falsear esa precisión. Ahora, esto era una ventaja absurda. El entorno se ralentizó. La visión de túnel desapareció por completo. Sabía con perfecta claridad estructural lo que estaba pasando. Podría profundizar más en esto. Podría liberar endorfinas a voluntad si lograba tensar y relajar las cadenas miofasciales simultáneamente. Mierda, esto iba mucho más allá de mis cálculos más optimistas.
Aprovecharía cada milisegundo. Eliminar el miedo del mapa sináptico, priorizar las cadenas de activación muscular pura. Diablos, con esta máquina biológica debería ser capaz de todo. Todavía no hallaba rastro de ese llamativo poder místico especial que todos poseen aquí, pero con este control biomecánico haría maravillas. A menos que mis rivales empezaran a sacar trucos mágicos que rompieran las leyes de la física, la modificación corporal sería mi ruta. Mi cuerpo se había convertido en un templo de ingeniería. Fin del análisis. Era hora de la ejecución. Había una clara disparidad de equipamiento. Él vestía una armadura de hierro y empuñaba una espada de madera. Yo, apenas llevaba ropas robadas. En cuanto resonó la señal de inicio, el mundo cobró una nitidez violenta. Mis dedos, antes entorpecidos por el letargo, despertaron como si les hubieran inyectado una dosis masiva de cafeína pura. El cuerpo pasaría factura más tarde por saturar sus límites, pero qué maldita emoción. Me sentía vivo. Me arranqué la polera de un tirón, mordiendo un trozo de la tela para estabilizar la mandíbula mientras sostenía el resto como un arma improvisada. Estilo de combate ejecutivo. Un sistema diseñado para usar prendas sueltas como vectores de trampa, enredando extremidades o anulando armas con cualquier trozo de tela disponible. Ven, bailemos. Rugí con euforia. Me había convertido en un primate. Mientras mi corteza frontal mantenía el tono y la estrategia del Homo sapiens, mi estructura esquelética se encorvó de golpe, adoptando la postura baja, pesada y balística de un chimpancé. Estaba hibridando artes marciales clásicas. Este círculo de entrenamiento era mi pentágono de supervivencia. Necesitaba más potencia. Forcé un segundo overclock de adrenalina, disparando mi ritmo cardíaco muy por encima de las 120 pulsaciones por minuto. Mi contrincante se quedó perplejo. Es normal. Este es un estilo avanzado de un mundo que él jamás concebirá. El único hándicap de este agarre híbrido es que, al envolver los puños en tela, se absorbe y reduce la potencia de impacto de los golpes. No importaba. Un puño limpio jamás derrotaría a una armadura de hierro. Además, si el chico me lanzaba un hechizo espiritual en este rango, probablemente no lo contaría. Jamás había probado la densidad de las artes místicas en mis propios huesos. Vamos. Grité. Él me fijó con atención. Sus ojos mutaron en un rojo extravagante, unas pupilas malditas que parecían predecir el futuro o leer a través de mi carne. ¿Podría intentarlo? Sí, suena bien, ¿no? Enfócate, ordenaron al unísono mis líneas de pensamiento. Mi pupila se contrajo, agudizando el foco. Liberé la hormona consentida. Acetilcolina a raudales para disparar la velocidad de conducción neuromuscular y la propiocepción del entorno. Modo depredador activado. Podía notar cada cambio de presión en el aire. Dime cómo te sientes, Madara. Tú, niño, ¿qué se siente estar contra mí? Exclamé, elevando la voz antes de apagar quirúrgicamente los sistemas secundarios que no servían para la eficiencia del combate. Nocicepción y dolor disminuidos a cero. Miedo extirpado. Dopamina al máximo. Vías antioxidantes activas. Mi cuerpo lo era todo. Dentro de mi dominio físico, yo era el rey. El público alrededor fluctuaba en una marea de indecisión. En los primeros segundos del encuentro, la arena se transformó en un parque de diversiones emocional. Pasaron del griterío al silencio expectante, y ahora parecían listos para intervenir en cualquier momento si las cosas se salían de control. Se produjo un intercambio rápido, un sparring de alta velocidad. Esquivaba cada trayectoria por milímetros. Él poseía una rapidez endiablada, muy superior a la mía. Pero así como él parecía ver el futuro o percibir el tiempo ralentizado debido a sus ojos, yo lograba emular exactamente lo mismo mediante pura lectura predictiva. Era el clásico dilema de ajedrez. ¿Qué ocurre cuando un precognitivo se enfrenta a un analista de variables? Cada vez que él iba a inclinarse para atacar, de forma inconsciente comprimía ciertos grupos musculares y cambiaba el vector de su peso corporal. Mi cerebro procesaba esos microsignos mecánicos y me adelantaba unos milisegundos a su acción. Esquivé un tajo descendente de su espada de madera con un desplazamiento lateral y lo empujé para romper su centro de gravedad. Estábamos jugando en los márgenes. Atentos. Bramé mientras lanzaba una patada circular baja hacia sus rodillas.
Él saltó con una elevación absurda, suspendido en el aire, apuntando directamente hacia mi cráneo con la punta de la espada para terminar esto rápido. Me estaba subestimando. Como supuse, entre nosotros dos se había gestado un entendimiento implícito. Ambos operábamos con la realidad y la percepción diluidas. Su espada descendía recta. Mi postura se asentó, lista para enrollar la tela de mi polera como una serpiente alrededor de su arma y desarmarlo. En el último milisegundo, él desvió la trayectoria para evitar la trampa, pero el ajuste no le sirvió de nada. Logré romper la distancia e invadir su campo interno. Aprovechando el impulso de su propia caída, ejecuté una palanca de suelo. Apoyé el coxis firmemente en el piso, enrosqué una de mis piernas alrededor de la suya para bloquear su escape y deslicé mi mano libre por debajo de su armadura. Le agarré los testículos con un agarre de garra y apreté con toda la fuerza hidráulica de mis tendones. Madara me dedicó una mirada de puro horror y comenzó a golpear mi mandíbula repetidamente con impactos salvajes. Yo estaba en un estado de euforía absoluta. Si el agarre continuaba un segundo más, se los iba a arrancar de cuajo. En la naturaleza, el espécimen que sobrevive no es el que sale menos golpeado, sino el que hace sangrar más al rival. Bien, te metiste con un animal. Bramé, con la tela entre mis dientes absorbiendo la presión del impacto en mi rostro. Todo mi sistema trabajaba a una marcha forzada. Overclock al 100%. Grité de nuevo, liberando cada pizca de torque mecánico que mi cuerpo podía generar en esa palanca. Un sonido húmedo de tejido despellejándose desgarró el aire, un crujido idéntico al de las reses en una carnicería. Una alarma general estalló en el campamento y el eco de pasos pesados y veloces se aproximó hacia nuestra posición. Como último acto de soberanía, les levanté el dedo medio. Supuse que este sería mi fin. El otro niño se estaba desangrando rápidamente en el suelo. Eso les pasaba por intentar usarme como carne de diversión o para lo que fuera que sirviera esta maldita farsa psicópata. Me iría como los mejores. Sonreí. Pero antes de caer, exprimiría cada opción de supervivencia. Aproveché la confusión y el tumulto inicial de la multitud que corría hacia Madara para romper la distancia hacia el exterior. Nadie me prestó atención inmediata. Corrí con una zancada larga y optimizada, escabulléndome en las sombras del campamento militar en busca de una ruta de escape, devorando el terreno en línea recta como si no hubiera un mañana.